Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales, ha provocado debates apasionados y, seamos sinceros, nos ha mantenido pegados a la pantalla durante años: la relación, la química, la tensión, en fin, todo lo relacionado con Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hablamos de esos dos nombres que juntos equivalen a un auténtico volcán de emociones. Esa pareja que nos hizo soñar en Erkenzikuş, esa serie que catapultó su fama a niveles estratosféricos y que, a día de hoy, sigue generando pasiones. Pero más allá de la pantalla, ¿qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Qué se escondía tras esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices y esa química innegable? Hoy vamos a explorar los rumores, las declaraciones, los gestos y las pistas que nos han dejado a lo largo de los años para intentar responder a la pregunta del millón: ¿qué ocultaban Demet y Can en la mesa? Y cuando digo en la mesa, me refiero tanto a la mesa de rodaje, donde la magia sucedía, como a esas mesas en restaurantes, eventos y encuentros donde las cámaras, a veces, captaron momentos que nos dejaron con la boca abierta. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis exhaustivo, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, donde diseccionamos la vida de las celebridades turcas, donde buscamos la verdad entre rumores y donde, sobre todo, nos divertimos un montón, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un comentario al final con sus propias teorías y opiniones sobre este culebrón en la vida real. Ahora sí, vamos al lío. Para empezar, es innegable que la química entre Demet y Can era palpable. No era solo actuación, había algo más. Los que hemos visto Erkenzikuş una y otra vez lo sabemos. Esas miradas, esos roces accidentales, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a que entre ellos había algo especial. Y las redes sociales, por supuesto, ardieron con teorías y especulaciones. Desde el momento en que se anunció su protagonismo en la serie, la expectativa era altísima. Se percibía una energía diferente, una sinergia que prometía traspasar la pantalla. Y vaya que lo hizo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a medida que la serie avanzaba, y la fama de ambos crecía exponencialmente, también lo hacían los rumores de una tensión creciente entre ellos. ¿Celos profesionales? ¿Desacuerdos creativos? ¿O simplemente la presión de una relación sentimental expuesta al escrutinio público? El torbellino mediático que rodeaba Erkenzikuş era ensordecedor. Cada movimiento, cada gesto, era analizado hasta la saciedad. Los fans se dividían en bandos, defendiendo a capa y espada su versión favorita de la historia. Algunos creían fervientemente en el romance, mientras que otros insistían en que todo era una estrategia de marketing. Las entrevistas que concedieron durante la época de Erkenzikuş son una mina de oro para los que intentamos descifrar este misterio. En algunas se mostraban cómplices y juguetones, confirmando la buena relación que tenían fuera de cámaras. Pero en otras, en otras se percibía cierta frialdad, cierta distancia, incluso cierta incomodidad. Analizando detenidamente estas entrevistas, se pueden identificar patrones sutiles pero reveladores. El lenguaje corporal, el tono de voz, las miradas, todo comunica. Y en algunos momentos parecía que Demet y Can estaban enviando señales contradictorias. Por ejemplo, recordemos esa entrevista donde les preguntaron directamente si había algo más que amistad entre ellos. Demet, con una sonrisa nerviosa, respondió algo ambiguo sobre la gran química que tenían como compañeros de trabajo. Can, por su parte, añadió algo sobre lo mucho que disfrutaban trabajando juntos y lo profesionales que eran ambos. Una respuesta típica, sí, pero ¿no les parece que faltaba algo? ¿No les parece que estaban evitando la pregunta de alguna manera? La evasión era evidente. La química en pantalla era innegable, pero cuando se les presionaba directamente, ambos recurrían a respuestas genéricas y poco comprometedoras. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando? Luego tenemos las famosas fotos robadas por los paparazzi. Esas imágenes que los mostraban juntos fuera del set de rodaje, en restaurantes, en eventos sociales. Algunas eran inocentes, simplemente dos compañeros de trabajo disfrutando de una cena. Pero otras mostraban una cercanía, una intimidad que iba más allá de lo profesional. Los paparazzi, como buitres al acecho, seguían cada uno de sus pasos. Cada encuentro o cada salida era documentado y difundido a la velocidad de la luz.
Estas imágenes alimentaban aún más la especulación y mantenían viva la llama del rumor. Recuerdo particularmente una fotografía que circuló como la pólvora. En ella se veía a Demet y Can sentados en una mesa, en un restaurante con poca luz. Ella le estaba mirando fijamente con una sonrisa dulce en los labios. Él, a su vez, le devolvía la mirada con una intensidad que dejaba poco a la imaginación. Los más románticos vieron en esa imagen la confirmación de su amor. Los más escépticos, en cambio, argumentaron que era simplemente una muestra de amistad y camaradería. Pero, seamos sinceros, esa mirada tenía algo especial. Era una mirada que hablaba por sí sola. Una mirada cargada de emociones, de complicidad, de amor. Otro punto clave para entender este culebrón son las relaciones posteriores de ambos. Después de Erkenci-Kuş, Demet tuvo una relación pública y muy mediática con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse. Sin embargo, el matrimonio duró poco. Y curiosamente, tras su separación, muchos fans volvieron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación con Can. El fracaso matrimonial de Demet reavivó las esperanzas de los fans. ¿Acaso su corazón aún latía por Can? La idea de un reencuentro romántico se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales. Can, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales públicas. Una de las más sonadas fue su romance con la periodista italiana Diletta Leotta. Incluso llegaron a comprometerse, pero la relación se rompió de forma abrupta. Y al igual que con Demet, algunos fans vieron en esta ruptura una señal de que Can aún tenía sentimientos por su antigua compañera de trabajo. La relación de Can con Diletta Leotta fue un auténtico culebrón mediático. Su compromiso repentino y su posterior ruptura generaron un sinfín de especulaciones. Algunos incluso llegaron a insinuar que la relación había sido un montaje publicitario. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Qué dijeron Demet y Can sobre todo este revuelo mediático? Pues bien, lo cierto es que nunca confirmaron ni desmintieron explícitamente que hubiera existido algo más que amistad entre ellos. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando la puerta abierta a la interpretación. La ambigüedad era su mejor arma. Al no confirmar ni desmentir los rumores, mantenían viva la llama de la especulación y seguían generando interés en su relación. Era una estrategia inteligente, aunque quizás un tanto cruel para los fans que anhelaban una confirmación. En algunas ocasiones, Demet ha reconocido que Can es un gran amigo y un excelente compañero de trabajo. También ha admitido que la química entre ellos era innegable y que eso ayudó mucho al éxito de Erkenci-Kuş. Pero nunca ha dicho explícitamente que estuvieran enamorados. Sus declaraciones siempre eran cuidadosas y calculadas. Evitaba dar detalles que pudieran alimentar los rumores y se centraba en destacar la profesionalidad y el compañerismo. Can, por su parte, ha sido aún más reservado al respecto. En alguna entrevista, ha insinuado que la presión mediática pudo haber afectado la relación entre ellos. También ha dicho que Demet es una mujer muy talentosa y que siempre la admirará. Pero al igual que Demet, nunca ha confirmado ni desmentido un romance. Su silencio era ensordecedor. Optaba por el hermetismo y evitaba hablar del tema siempre que era posible. ¿Acaso temía revelar algo que prefería mantener oculto? Entonces, ¿qué ocultaban realmente Demet y Can en la mesa? ¿Hubo amor? ¿Hubo tensión? ¿O simplemente una gran amistad y profesionalismo? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos conocen la verdad. La verdad, como un fantasma escurridizo, se nos escapa entre los dedos. Nunca podremos saber con certeza qué ocurrió realmente entre Demet y Can. Quizás hubo amor, quizás hubo amistad, quizás hubo ambas cosas. Lo único que sabemos es que su relación fue un misterio fascinante que nos mantuvo enganchados durante años. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Can, sea lo que sea que haya sido, ha sido una fuente inagotable de especulaciones, debates y, sobre todo, ilusión para sus fans. Una relación que a día de hoy sigue generando pasiones y despertando la curiosidad de todos los que amamos el drama turco. Su legado como una leyenda urbana seguirá alimentando la imaginación de los fans y generando debates apasionados durante mucho tiempo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado los rumores, las declaraciones, las fotos y las pistas que nos han dejado Demet y Can a lo largo de los años. Hemos intentado descifrar el misterio de su relación,
de lo que se ocultaba tras esas miradas y esas sonrisas. Pero como dije antes, la verdad solo la conocen ellos. Nuestra búsqueda de la verdad ha sido un viaje apasionante, lleno de giros inesperados y momentos emocionantes. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de una pista que nos permita desentrañar el misterio. Lo importante es que hemos disfrutado de este viaje juntos, analizando y debatiendo sobre una de las parejas más queridas y polémicas del panorama televisivo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo. Mi objetivo era ofrecerles una perspectiva completa y objetiva de la situación, basada en la información disponible y en mi propia interpretación de los hechos. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final. Por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Sus comentarios y su apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Su participación es fundamental para crear una comunidad vibrante y apasionada por el drama turco. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué creen ustedes que ocultaban Demet y Can en la mesa? ¿Creen que hubo amor? ¿O simplemente amistad? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a mejorar mi contenido. Por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.